Y vamos a saludar a Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Qué nos ha traído para el día de hoy? Bueno, hoy puede ser un día clave o puede ser pirotecnia. Apa, ¿de qué Puede se ser un día sustancial en un cambio profundo en la mirada de la Argentina o puede ser humo electoral. Bueno, a ver. ¿Estás presentando? Los antagonismos está generando una expectativa, es decir, yo pensaba, ¿qué día el de hoy? el camino del medio es el que nos va a permitir determinar no solamente la letra chica del proyecto y los datos que puntualicen en ese sentido, sino la real efectividad. ¿Por qué? Ya. Hoy se va a presentar el proyecto, más o menos lo venís enganchando. Y ahora sí, me parece que sí. ¿Vos lo veías por el lado de los futboleros? No, digo, si no juega Boca hoy. Hay un Caruso Lombardi. No, ¿qué pasó acá? No, tiene que ver fundamentalmente con el proyecto para convertir los planes sociales en empleo genuino. El que dio a conocer Massa por Twitter en el día de ayer. Efectivamente. Bueno, Massa adelantó una cuestión muy general en la que primero confirmó de que hoy se va a presentar el proyecto. Hay mucha expectativa en este sentido. ¿Por qué? Porque hay una demanda social, ¿no? Que a veces está ligada con prejuicios, con una mirada no muy positiva de lo que es la realidad de los sectores más vulnerables, pero también que tiene un grado de lógica económica y de desarrollo de una sociedad en el que aparece como indispensable que la asistencia no sea permanente o histórica, sino que en algún momento se reconvierta en una verdadera oportunidad. Que la emergencia sea eso. Que la emergencia situación sea eso, de emergencia, que no sea el común, o que no sea la solución. Que se dignifiquen esas acciones a través del trabajo. Pero también, yo lo decía en ese sentido, porque hay una permanente estigmatización, claro, como si los problemas reales de la Argentina estuvieran en los pobres y no en la pobreza. Como si el problema reales de la Argentina estuvieran en los pobres y no en la falta de trabajo, ¿no? En esa cuestión de apuntar a la persona que recibe el plan y no a las condiciones que llevaron a esa persona a recibir el plan social. Entonces, ni tampoco el plan en sí, Pablo, porque también está endemonizado el plan. Sí, también se ha estigmatizado el plan como herramienta, y el plan como herramienta tiene que ser eso, tiene que salir a estar presente en una situación de emergencia. Después lo que está mal es la permanencia, que sea la solución, la cantidad de planes y que se utilice obviamente como una herramienta electoral o de subsidio permanente. Eso es lo que está mal. Ahora, el plan en sí lleva a estar cubriendo una demanda social que por otro lado no lo encontrabas. Sí, y la pregunta es ¿por qué se llega a esa realidad, ¿no? La Argentina ha tenido un deterioro en lo económico y en lo industrial, en el desarrollo productivo, que ha llevado a ciclos permanentes de crisis, algunas severísimas, como la que hemos vivido o estamos viviendo ahora, la que vivimos en el 2001 y en el 2002, en esta apuntalada, además de la crisis económica, por una pandemia sanitaria. Entonces lo que se dice, bueno, hay que generar trabajo. Bueno, el tema es que no es una cuestión mágica. Eso está también ligado con desarrollos productivos, económicos y con la propia evolución de la economía. Por eso lo decíamos, aquí nos podemos encontrar con una carta de buenas intenciones que no modifique demasiado las circunstancias o con un cambio real y profundo que nos conduzca a un desarrollo del mercado laboral productivo que haga que una persona que reciba planes sociales termine con un trabajo formal. Porque, insisto con esto, más allá de las buenas intenciones o de las cartas de presentaciones, tiene que estar la oportunidad laboral. Pero seguro. Tiene que aparecer esa oportunidad laboral. Pero eso lo tenemos que acompañar entre todos. Es decir, digo, como sociedad absoluta, tiene que haber un plan destinado a una reactivación de empleo. Porque eso es lo que te va a dar a vos la posibilidad de estar achicando los planes. Si no tenés crecimiento un trabajo económico, digno, no lo vas a tener. Desarrollo productivo y empleo. Esos son los ejes que van a terminar logrando, porque además, a ver, lo que hay que concretar es que esa contraprestación no implique un trabajo precarizado, mal pago, que lo único que hace es también sostener
estructuralmente la pobreza. Sí. ¿No? Porque acá ¿por qué para muchas familias... Cuando hay mucha demanda de trabajo aparecen esas precarizaciones. Claro, porque hay muchos hijos, nietos de padres y abuelos que viven estructuralmente en condiciones de pobreza. Y cuando se viven estructuralmente en condiciones de pobreza, es muy difícil que eso después se convierta en una oportunidad de estudio, de crecimiento o de trabajo, ¿no? Bueno, está el número de la pobreza, lo hemos visto, se ha dado a conocer hace poco, ahí bajó un poquito, cerca del 40%, pero lo hablábamos con el investigador de la UCA, del Observatorio Social, Eduardo Donza, nos decía, el problema es que Argentina tiene eso, una pobreza estructural muy alta, absolutamente alta. Bueno, después están las variaciones, pero tenemos una pobreza estructural de cerca del 25 al 30%. Esta cuestión que nosotros periodísticamente cuando vamos a los barrios y nos encontramos con que le hemos hecho nota a los padres y abuelos en circunstancias similares, ¿no? Que viven en condiciones estructurales, tal como señala el especialista, ¿no? Viviendas precarizadas, sin servicios adecuados, en lugares marginales, que van condicionando desde el propio hábitat y desde la imposibilidad de un acceso a un trabajo formal, a derechos formalizados que tendría cualquier trabajador, a sostener una tras otra en distintas generaciones esta dificultad. Y nos encontramos con que de vez en cuando se dan circunstancias en las que personas de sectores muy humildes logran transitar y desarrollar una vida diferente, sobre todo a partir del estudio, y lo vemos como un gran gesto que pareciera, ¿por qué si lo logran ellos no lo logran todos? Sin tener en cuenta que esas condiciones estructurales te van tirando sistemáticamente hacia abajo. Sí, te impiden poder acceder a cada uno de esos derechos. No fuiste exagerado, Pablo, en la presentación. Lo cierto es que a nivel subconsciente no lo tomé porque lo había tomado medio como un lanzamiento electoral. Pero bueno, puede ser. Le vamos a dar crédito. Por eso digo, puede que nos encontremos aquí ante un humo electoral, ante una carta de buenas intenciones, que también podría ser otra alternativa, o que efectivamente, una vez que se presente el proyecto, haya elementos que digan, bueno, acá con esto sí, ¿no? Los puntos que van generando precisamente esos cambios. Pero vamos a hablar en Dale, vamos a verlo. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunció que ingresará un proyecto de ley hoy para convertir los planes sociales en trabajo genuino. Con metas, el objetivo es generar... Bueno, acá vemos una cuestión, ¿no? Porque es evidente que esto no se va a dar de un día para el otro. No, pero esta cuestión de las metas. ¿Metas de cuánto? Estamos hablando de años. El objetivo es generar capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para casi 1 millón de argentinos y argentinas. Esto es, en principio, por eso digo, parece una carta de buenas intenciones hasta ahora, ¿no? El plan social es la emergencia, lo permanente y digno es el trabajo. Tenemos que hacerlo por ley para obligar al Estado a recorrer ese camino, dijo Massa. El proyecto apunta a un nuevo modelo de asistencia social, con planes que incluyan prestaciones laborales y terminalidad educativa obligatoria. Es decir, aquí confluyen dos aspectos, el formativo y el laboral. El gobierno busca reconvertir los planes sociales en empleo genuino en otros sectores de la producción y de la economía. Ya se han impulsado algunas experiencias vinculadas al sector de la cosecha, productores de naranja, arándano, pera, manzana, algodón y hierba, que pueden contratar a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. Allí hubo ya una vinculación y se los ha convocado, ¿no? También el gobierno firmó un convenio con la Unión Obrera de la Construcción, con la UOCRE y con la Cámara Argentina de ese sector, para capacitar a beneficiarios, ¿no? Esto es lo que se ha hecho hasta ahora, que aparecen como elementos fundamentales. La capacitación y la formación tienen que ver con esa iniciativa. Aclararon que más allá de que se busque este esquema, van a continuar la tarjeta alimentar, los planes Potenciar Trabajo y de urbanización en los barrios. Hay por ahí una confusión. La asignación universal por hijo o la asignación universal por abajo no son planes de empleo. No. Son asignaciones, derechos que se adjudica a aquellas personas que no tienen, como nosotros cobramos una asignación familiar. Eso fue un debate. Eso no se interrumpía cuando uno estaba registrado en blanco. Efectivamente. Eso no se interrumpía. No son planes sí, los planes laborales, obviamente. Efectivamente. Lo que se va a tratar, por eso ustedes me dirán, bueno, pues son más de 1 millón.
Bueno, lo que pasa es que la asistencia del Estado efectivamente llega a más de 1 millón de personas, pero no es eso lo que se va a quitar, esas son asignaciones, derechos. Claro. Lo que aquí se está planteando son los planes de empleo, que buscan reconvertirse ese millón de plan de empleos en acciones que estén ligadas con un empleo genuino. Veremos qué es lo que se presenta hoy finalmente, cuáles son las características, qué plazos se disponen, porque hay que medir la efectividad de todo esto, y que no sea una secuencia de cartas, decir, bueno, vamos a capacitar, vamos a educar, sino que efectivamente digan, este es el modo, ¿no? Sí. Este es el camino a transitar, porque significaría realmente un cambio sustancial para 1 millón de personas. Y la otra, Pablo, que tiene que ver con la línea editorial que tenemos desde La Señal, es que vaya a estar distribuido de manera equitativa en todo el país. Porque sí, claro, que el plan es un plan federal, ¿no? Después encontramos con que el gran porcentaje está centrado en la zona del conurbano, en la zona del AMBA, y después migajas para el interior del país, y cuesta horrores conseguir un plan, conseguir una capacitación, conseguir, bueno, lo que habitualmente se lanza desde los gobiernos, que está absolutamente muy centralizado, como por ejemplo, tarjeta alimentar, asignación universal por hijo, en donde el porcentaje es enormemente mayor en esa zona que en el resto del país. Absolutamente. Bueno, ojalá que sea realmente una oportunidad la que se empieza a generar desde hoy. Un fuerte abrazo, Pablo. Que disfrute el fin de semana largo. Abrazo grandote, nos encontramos el lunes. Usted es uno de los tantos millones y millones de turistas que va a recorrer el país. No, yo soy el del mate con la reposera en el patio. Por ahora me parece que ese es el plan. Al refugio del viento, y tenga cuidado porque Raúl dice que estamos en primavera y las temperaturas no aparecen. No. Ya lo vamos a hablar cara a cara con Raúl Álvarez. Pero el problema no es Raúl. No. El problema es la primavera. No. La primavera nos está engañando. Pero él habla con las nubes y no sé qué está pasando. Nos vemos. Chao, Nos encontramos el lunes. Hasta luego. Chao.